Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. El crecimiento económico de Centroamérica y República Dominicana no genera equidad. Esto lo hemos dicho muchas veces, no es equitativo, no es proporcional a la calidad de vida del pueblo dominicano. El crecimiento económico ha sido superior al promedio de Latinoamérica, pero sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa, de acuerdo con uno de los hallazgos del volumen 3 del séptimo informe de la región que analiza el desarrollo humano. En términos de desarrollo humano no hay una distribución equitativa. Entonces, tampoco, mucho menos es sostenible, no es sostenible. Y aquí podemos citar a la mayoría de países centroamericanos, de manera muy especial República Dominicana, aquí en la región del Caribe. Y este crecimiento que se ha ido produciendo desde el 2018, 2023 hasta ahora, 2025, que se anunció un crecimiento significativo de la economía dominicana, no es proporcional con la calidad de vida del pueblo dominicano. El informe presentado por el programa Estado de Nación destaca que en la última década la región logró avances significativos como en la diversificación económica, tema muy importante, el fortalecimiento de sus vínculos con los mercados. En el ámbito internacional, este fortalecimiento fue también muy trascendente, y la reducción de la pobreza, que ahí no comparto mucho este informe que incluye reducción de la pobreza, porque en la práctica no es así, no es tangible. Sin embargo, persisten desafíos como la desigualdad, la fragilidad institucional, temas muy cruciales estos dentro del informe, y las presiones ambientales que requieren respuestas urgentes coordinadas entre los países. Esto analizado desde una perspectiva de largo plazo. La región también amplió las libertades y avanzó en la democratización de sus sistemas políticos. Pero esto ocurre no obstante que existe un importante rezago para fortalecer la capacidad de las instituciones débiles, y para atender las necesidades de la población, que debería ser lo más prioritario, y la profunda transformación experimentada por la sociedad y las economías. Mientras tanto, podemos decir que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos muestra que la economía dominicana se muestra resiliente. Cuando digo que se muestra resiliente, es que está preparada para resistir cualquier situación que pueda presentarse y que esté en capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones que está imponiendo el contexto internacional a raíz de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la mayoría de los países, que nosotros no nos salvamos de eso porque nos impusieron un arancel 10 que en este momento se está negociando. Entre el entorno internacional diverso, agravado por los aumentos arancelarios, también la administración de Trump y la propuesta de algunos de sus principales socios comerciales, como China y Canadá, la economía de la República Dominicana ha mostrado mayor resiliencia. Importante, nosotros somos un país pequeño que prácticamente en términos macroeconómicos las autoridades dicen que crece, aunque no sea un bienestar colectivo para la población. Pero todos esos estudios de organismos bilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo y otros, así lo han dicho, y también lo reconocen varios gobernantes de Centroamérica y de otras repúblicas de Sudamérica que
admiten que República Dominicana crece, pero en términos macroeconómicos. Entonces, el Departamento de Comercio ha dado a conocer ayer que la economía estadounidense se contrajo un 3%. Las medidas que está aplicando el presidente Trump han contraído la economía. Están entrando menos productos de esos países donde está el arancel 25, 30. Y esto ocurre en el primer trimestre del 2025. Primer trimestre. Primera caída desde el 2022, lejos de 2,4%, que fue el crecimiento en el último trimestre, en el ejercicio pasado. Mientras que en la víspera, el Banco Central de República Dominicana había informado que la economía dominicana creció 2,7%. En ese mismo periodo, inferior al crecimiento de 5% en el trimestre previo, pero sin que amenazara con apagarse, o sea, con desacelerarse. Analistas de Unicredit han explicado la caída del crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, en que la economía enfrenta a dos importantes shocks. Aquí estamos hablando de la oferta y el aumento de los aranceles, un tema ese muy crucial, y el endurecimiento de las normas de migración que impulsarán las medidas inflacionarias. La inflación va a aumentar mucho. Y también va a reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto para ese país y no pronostican una recesión. Ahí está. El cambio de expectativa sobre la economía dominicana son mejores para lo que resta de año, pues en marzo pasado, se produjo un despegue que lo llevó al crecimiento del PIB de 5,4%. Eso fue el pasado marzo, el último balance de crecimiento de la economía dominicana que anunció el Banco Central fue 5,4%, lo que contribuyó a que el incremento acumulado del primer trimestre se ubicara en 2,7%, que denota una mejoría con relación al promedio de crecimiento de 1,5% en los primeros 2 meses del año. En este contexto cabe analizar finalmente que es fácil determinar cuál economía exhibe más resiliencia entre una que se ha apagado, aunque el apagón sea pasajero, y otra que prende. Ahí está el detalle. Y es importante, por lo menos para que se mantenga el país con una economía dinámica, aunque esa economía dinámica no impacta los sectores que más necesitan en este país. El Fondo de Agua del Yaque del Norte, Fondo de Agua para la Preservación del Yaque del Norte, ha conmemorado su 10º aniversario, destacando algunos logros importantes durante una década de esfuerzos continuos por la gestión sostenible del agua en la cuenca del Yaque del Norte. Durante esta asamblea, que fue ordinaria, anual, realizada en el Centro León de esta ciudad de Santiago, el Fondo de Agua ha presentado un informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal realizado del 31 de diciembre del 2024, en que se evidenció su fortalecimiento institucional, que en términos financieros y técnicos fue muy sostenido. El presidente del Fondo de Agua, en representación de la Asociación para el Desarrollo, APEDI, Juan Manuel Ureña, ha señalado que a través de este fondo se ha consolidado una alianza sólida que transforma la gestión del agua en la cuenca del Yaque del Norte. La violencia en Haití dejó 1.617 muertos en los últimos 3 meses.
demasiado. Y esas son las noticias de las víctimas que la prensa recoge. Porque entiendo que allí muere mucha gente diario a manos de las pandillas, donde quiera que ellos escenifican un tiroteo y las balas alcanzan a cualquier persona. Si allí, que especialmente en Puerto Príncipe y otras poblaciones haitianas, la gente no hace casas buenas, son casitas improvisadas con pedazos de madera vieja, pedazos de hojalata, y las balas impactan bien fácil, no es como si fuera un techo de concreto, una pared de block, ¿eh? Ahí es difícil, pero allí no hay seguridad, la familia vive muy vulnerable a ser impactado en el momento que se produzca un tiroteo, a que muera una gran cantidad de ellos. Un total de 1.617 personas murieron y otras 850 resultaron heridas en los primeros 3 meses del año 2025 en Haití por la violencia que involucra a las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como las operaciones de las fuerzas de seguridad en ese país. Un balance trágico en los últimos 3 meses del 2025, esta cifra de 1.617 muertes, sin sumar todos los que han muerto en los años anteriores y los que no han sido contabilizados, lo que la prensa no ha recogido en sus editoriales, en sus noticias. Lamentablemente un país que va rumbo a la catástrofe cada día más. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó